Buenas noches, queridos amigos. Buenas noches a todos. Quiero comenzar mis palabras dando gracias a Dios por permitirme estar hoy entre ustedes y compartir con todos ustedes algunas consideraciones sobre los retos y desafíos de la educación intercultural bilingüe en Amazonas a sus 41 años de su implementación. De verdad que feliz y contento además de estar acompañado de ilustres personalidades a quienes saludo con afecto. El doctor Luis Enrique López, a la maestra doctora Noelí Pocaterra, al maestro doctor Jorge Pocaterra, al doctor y amigo Esteban Emilio Monzongi, al doctor y amigo José Álvarez, a nuestra amiga Yolanda Argüelles. Quiero felicitar en este momento también a la doctora Taiwaní Guillén, quien ahora tiene la responsabilidad de llevar a cabo este evento y que es nuestra coordinadora de la Red FEIAL Nodo Venezuela. Felicitaciones a la doctora Taiwaní Guillén, una mujer valiente, determinante. También quiero saludar en este momento a nuestra maestra y amiga Marisabel Ramírez, a quien le presento mis condolencias y pido el Altísimo paz para con ella. Saludos también a la autora Celia Cruz Betancourt, nuestra hermana y amiga, quien está también en este momento de moderadora de este evento. La educación intercultural bilingüe nace por un decreto presidencial el 20 de septiembre de 1979. Un decreto muy conocido entre los docentes indígenas, el decreto 283. Entonces, y que nació con el propósito de contribuir con la formación de los ciudadanos socialmente útiles capaces de ser eficientes en sí mismos y a la necesidad del desarrollo político, socioeconómico y cultural del país. Así dice uno de esos propósitos. Pero quiero comentarle que en el año 1977, el Mácaro, para aquel entonces era el Centro de Capacitación El Mácaro, hace suya la problemática educativa indígena. De mano del profesor Francisco Aurelio Rengifo, uno de los egresados, de los primeros egresados del Mácaro, es director en ese momento de la Oficina Ministerial de Asuntos Fronterizos e Indígenas, junto con el profesor Luis Fermín, quien es el director del Centro de Capacitación para ese entonces, y de la mano del maestro Cuenza comienza la gran tarea para sentar las bases de lo que hoy nosotros podemos disfrutar y llamar educación intercultural bilingüe. Por ello que quiero saludar desde estos espacios a nuestros hermanos indígenas quienes participaron también en esa gran tarea, como lo es el líder maestro Luis Pérez del pueblo Pumé, Javier Armato del pueblo Yupa, Guillermo Guevara del pueblo Jibi, pero también tenemos a los líderes y amigos indígenas, hermanos indígenas, Simeón Jiménez, Arcadio Montiel, Cipriano Pinto Fierro, Rudolf Chance, Jorge González y Pedro Medina, quienes entonces quienes participaron en la construcción de esas bases del que hoy llamamos nosotros Programa de Educación Intercultural Bilingüe. Pero con la creación del Programa de Educación Intercultural Bilingüe, elaborado para la educación primaria, al mismo tiempo, el mismo Mácaro crea las bases, las herramientas y empieza también a constituirse la educación intercultural bilingüe a nivel universitario. No sé si recuerdan ustedes esos cursos que se dieron para los maestros demostradores, pero además también la profesionalización de los docentes indígenas, aquellos que no tenían títulos, pues se les dieron su título. Desde aquel comienzo hasta nuestros días, aún persisten algunos problemas, que son problemas históricos, ¿sí? Muchísimos, y que nosotros a lo mejor conocemos, pero hoy no vine a hablar de los problemas. Hoy quiero realmente hablar de cuáles son los avances que han significado
no solamente para la vida de nuestra universidad, de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, a través del Instituto Pedagógico Roberto Mácaro Luis Fermín. Y además quiero destacar que estos avances positivos y significativos han permitido entonces que nuestro docente, que hoy estemos aquí como estamos. ¿Sí? Puedo destacar, por ejemplo, el diseño del programa de IB y sus adecuaciones, porque a partir de allí se fueron dando algunos diseños, pero también se fueron dando sus adecuaciones. La última adecuación que se hizo y se llamó transformación del diseño curricular fue en el 2015 y creo yo que muchos de los que me acompañan esta noche participaron en la construcción de ese diseño curricular al cual merece de verdad una felicitación porque fue dado, se hizo una consulta a nivel nacional y se consultaron a muchos, a los egresados, pero también a los líderes indígenas, un poco para acercar más la educación y el programa de educación intercultural bilingüe hacia lo significativo de los pueblos indígenas, su caracterización, ¿sí? Hoy tenemos entonces, se diseñaron además también programas de maestría en educación intercultural bilingüe. Por ello hoy tenemos más profesores graduados, más profesores indígenas graduados, además con especialidad, con maestría, con doctorado. Se consolidó la territorialización de la educación universitaria en la UPEL. Ahora lo llamamos unidades desconcentradas con funciones específicas, con atribuciones específicas dentro de la estructura funcional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. También se dieron, teniendo ya profesores graduados, se dan entonces apertura a nuevos centros y extensiones, ¿sí? Eso ameritó también el concurso de mérito y oposición para que los docentes indígenas pues ingresaran a la casa de estudio, a nuestra universidad. Pero además se han estimulado y se estimulan aún y se propician la participación de los docentes indígenas en estos eventos, tanto culturales como educativos, como este. Y por ello debo dar gracias al doctor Luis Enrique López por la oportunidad que nos das. Entonces, es así como participamos en las redes sociales, en las redes de formación, porque teníamos casi 12 años invisibilizados y esta plataforma como es la Red FEIAL nos ha permitido entonces visibilizarnos. Pero además también existen otros espacios como la tecnología de la información y comunicación, instituciones que han, gubernamentales que han dado oportunidades a nuestros hermanos de indígenas. Así que esos espacios de encuentro de saberes, congresos, de asamblea, pues producto también de que este programa que se gestó en el año 1979, pues está dando frutos positivos, ¿sí? No podemos decir que no existen problemas, sí existen, pero también hay muchas cosas positivas que hay que decir. Conociendo todo ello, ¿qué debemos hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados o atrevernos a hacer algo, a formarnos, a crear, innovar, participar? Todas esas cosas lo tenemos que hacer. Tenemos que asumir las palabras de nuestro amigo y maestro, el doctor Luis Enrique López, que dijo en el 2003, tenemos que abordar, dijo en ese momento, tenemos que abordar la educación intercultural bilingüe desde una perspectiva intersectorial, una propuesta de educación desde y para la vida. Y a partir de allí entonces buscar nexos. Por ejemplo, lo que se prescriba, dice él, en materia de política educativa que sea coherente con la política medioambiental, con la política de salud o la política territorial. Para entender esa visión holística que tienen las poblaciones indígenas sobre los procesos de enseñar y aprender. Pero también tenemos que estar claros y entender que hay cosas del destino, situaciones del destino, como fue la pandemia, al cual nosotros nos debemos y también tenemos retos y desafíos producto de la pandemia. Uno de los problemas o situaciones que debemos enfrentar es el acceso a la educación virtual y a distancia. ¿Estamos nosotros preparados para ello?
¿Tenemos los recursos y la tecnología necesaria para abordar esta educación virtual? ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo hicimos? ¿Y qué cosas debemos mejorar? Pero también tenemos que tener en cuenta que en estos momentos de la cibernética, de esta época de la tecnología, ¿cómo va a quedar nuestra cultura, nuestra lengua? Porque esta es una manera también del avance, del desarrollo de los pueblos, pero que puede ser peligroso para mantener esos elementos culturales de nuestros pueblos indígenas. Entonces, ¿cómo hacer para que permanezca en el tiempo? ¿Qué estamos haciendo para la participación comunitaria? Estamos llevando a los líderes comunitarios a nuestras escuelas para que cuenten su historia, ¿sí? ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que seguir formándonos, ¿verdad? Entonces la IB necesita de esa visión inclusiva y colaborativa para superar no solamente estos desafíos, sino los que ya vienen y que ya están en Venezuela para garantizar la calidad educativa en nuestros pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque debemos interpretar en este nuevo ecosistema educativo, debemos conocer, debemos tomar en cuenta de que ya está en esta vida lo que significa la informalización del aprendizaje, que ya no necesita, dice que la gente puede aprender en el camino, en el espacio donde está, ¿sí? Entonces, tenemos que conocer eso. Tenemos que aprender qué significa el aprendizaje autodirigido, qué es el aprendizaje social, por ejemplo. Entonces, ¿qué es la deslocalización de los aprendizajes o de la educación? La automatización de la educación, la liberalización de la acreditación. Entonces, todos esos elementos son necesarios que nosotros nos empoderemos primero de la tecnología para sistematizar, para difundir y resguardar esos valores culturales de nuestro pueblo del cual yo he estado hablando. Pero además tenemos que conocer todo lo que significa la educación híbrida, sobre la neurociencia, la realidad aumentada, la educación STEAM. Todos esos elementos son necesarios. ¿Por qué? Porque es necesario avanzar hacia el conocimiento de estas nuevas estrategias, eh, por ejemplo, de la gamificación del aprendizaje, qué significa, cómo que intervienen los juegos, cómo planificar en función de la realidad de cada uno de los estudiantes. ¿Qué es un aprendizaje líquido? Que se adapta a los cambios, sí, pero ¿cómo? Debemos conocer lo que es el nanoaprendizaje. ¿Cómo entonces se deben dar estos nuevos conocimientos? ¿Sí? ¿Qué significa el aprendizaje inmersivo? ¿Qué es la realidad virtual? ¿Qué es el metaverso? ¿Qué es la realidad aumentada? ¿Sí? ¿Cómo se dan los procesos de aprendizaje adaptativo con inteligencia artificial? Tenemos que avanzar hacia esta nueva realidad y vivir las experiencias. Creo que es necesario entonces que hagamos una evaluación desde el espacio donde nos encontremos, sobre nuestra actuación, nuestro aporte y compromiso con este gran proyecto que es la educación intercultural. Es un proyecto de vida social. Gracias por su atención.